Amén, amén. Muy buenas tardes. Para algunos es muy buenas noches. Hoy estoy súper emocionado, entusiasmado. Pero tenemos acá un invitado muy especial. Tenemos con nosotros al pastor Gerson de La Semilla. Pero antes de darle lugar para que nos cuente, y le voy a hacer algunas preguntas y les voy a decir algunas cosas que me estaba acordando incluso ahora mientras estaba la alabanza de Gerson y de Sergio y de mis comienzos también pastorales. Pero antes de eso, estamos tan entusiasmados charlando que no oramos. Entonces dije, ahora vamos a orar, pero vamos a orar con todos los que nos están viendo también. Así que vamos a orar para comenzar en esta noche. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos regalas, por esta oportunidad, Señor, que tenemos de juntarnos y de charlar de tu palabra y de tus asuntos. Y Padre, venimos delante de ti con acción de gracias. Y venimos, Señor, delante de ti para pedir de tu espíritu, de tu sabiduría. Padre, que este tiempo que vamos a pasar juntos, tú puedas manifestarte, tú puedas mostrarte. Padre, te ruego por aquellos que nos están viendo, que puedan sentir, Señor, tu espíritu y que tú puedas hablar, Señor, a través de cada uno de nosotros. Quita nuestras ideas y nuestros pensamientos y reemplázalos por los tuyos. Y por eso, Padre, necesitamos de ti y queremos dejar este tiempo en tus manos. Te pedimos y te agradecemos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Bueno, estaba pensando que tal vez algunas personas no te conocen, muchos sí conocen. Gerson fue director, fundador, me recordabas la semana pasada, fundador de la Escuela de Ministerio. Yo fui parte de esa Escuela de Ministerio y terminando la escuela me fui a Argentina como misionero. Pero me estaba acordando que mi certificado de pastorado, dice La Semilla, Carrie Chapel La Semilla, y entonces mi ordenación, ambos estuvieron y fueron parte de mi ordenación en Argentina, y me estaba recordando eso mientras estábamos alabando al Señor. Pero me gustaría que le cuentes tal vez a algunos, tal vez brevemente algo de tu testimonio, tal vez cómo llegaste al pastorado y tal vez algo de lo que estás haciendo actualmente. Actualmente no estoy haciendo nada. Sí, estás encerrado. Estoy encerrado. Bueno, familia, para mí es un placer estar con ustedes, especialmente a través de esta oportunidad que Calvary Chapel Costa Mesa me ha dado. Le quiero dar gracias al pastor Sergio, un tremendo amigo, y hemos pasado tantas aventuras juntos que en verdad estoy agradecido con Dios, no solo tenerla como amigo, sino también la oportunidad que tuve de conocer a Leo, y un día estuvimos juntos en Argentina también, en Maipú, comiendo cortadito con una media luna en esos hermosos restaurantes de la mañana. Asados. Oh, yeah, unos cuantos asados. Pero en cuestión de mi persona, solo quiero compartirles algo que para mí siempre ha sido significativo, y es el hecho de que tuve la bendición de crecer en un hogar cristiano. Mi padre y mi madre eran cristianos. Mi padre ya murió, era cristiano. Mi madre todavía vive, y ellos tuvieron a bien guiarnos y conducirnos en los caminos del Señor, y para mí es una de las bendiciones más grandes que jamás haya podido tener en la vida. Como todo hijo de cristianos, y mi padre era un anciano en la iglesia, estábamos en una denominación donde el anciano es como el pastor o el líder de la iglesia, y había mucha presión en mi vida. Tenía que ser un buen cristiano, un buen muchacho, y como dicen por ahí, hijos de pastor. Di lo peor. Di lo peor. De lo peor. Y fue el caso. Cuando era adolescente, quise rebelarme, pero no pude. Algo que mi padre hizo, y es algo que quiero contarles, especialmente para ustedes padres que nos están escuchando. Mi padre me enseñó a leer. Él leía diferentes revistas como selecciones del Reader Digest, y eran revistas interesantes que él siempre ponía en mis manos para que yo estuviera leyendo desde muy pequeño, y me inculcó esa idea de leer, y después eventualmente empezó a darme libros de misioneros cristianos, hombres de Dios que hicieron algo en el mundo,
Recuerdo cuando salió la película de La Cruz y el Puñal, Nicky Cruz, David Wilkerson. Yo vi esa película en la iglesia donde estábamos y él me compró el libro de Corre, Nicky, Corre, y ese libro lo leí como 25 veces. Antes de llegar a los Estados Unidos ya conocía Nueva York de pie a pa. Sabía todas las calles del lugar donde él vivía. Y a través de esa serie de lecturas que tuve cuando mi padre me las daba, pude empezar a crear en mí ese sentido de ser misionero, hacer algo por Dios. No para salvarme, porque entendía bien la salvación. Gracias a Dios teníamos una iglesia muy, muy buena en cuestión de la doctrina y de enseñanza, pero eso me llevó a mí a buscar ser misionero. Y cuando tenía 15 años reconocí a Jesús como mi Señor. Desde pequeño había levantado mis manos miles de veces, aceptándolo como mi Salvador. Pero para mí Él vino a ser mi Señor como a los 15. Y después de eso empecé a buscar cómo ser misionero. Y a través de la denominación donde yo estaba, me aceptaron como misionero. Estuve 2 años en el campo misionero y con mi esposa. Gracias a Dios, Dios me dio una mujer que tenía un corazón para las misiones y estaba dispuesta a dormirse en el suelo y no tener nada en la vida. Aunque las cosas han cambiado últimamente. Pero en aquel entonces éramos muy jóvenes y tuvimos la bendición. Porque no está ahora. Sí, Y gracias a Dios tuvimos la bendición de plantar una iglesia en México. Y pues ahí fue el comienzo, ¿no? de mi vida en el ministerio. Después, a través de otra serie de eventos, vine a los Estados Unidos y conocí Calvary Chapel. Y entonces ya entré de ser misionero al pastorado aquí en Calvary Chapel, Costa Mesa. Y después de eso es historia, ¿verdad? Así fueron mis comienzos. Los comienzos, increíble. Yo me acuerdo de mis años en la escuela de ministerio y también recuerdo del servicio y me acuerdo, me impresionó su manera de trabajar, ¿no? Porque era como... No, antes llegamos y ya estabas ahí y nos íbamos y él seguía todavía a las 3 de la mañana. Seguía todavía ahí con papeles y entonces eso me impresionó mucho. Se lo digo a la gente que nos está viendo, no se lo he dicho nunca a él, pero en cuanto a maestros de las escrituras de habla hispana, te tengo allá en mi lista como 1 o 2, ¿no? Gloria a Dios. Por lo menos uno. Me tiene en su lista. Está ahí. Pero muy excelente maestro. Número 1, Dante Gebel. Y número 2... Bueno, es que competir contra Rivers está difícil. No, la verdad. No, la verdad. No, pero de verdad, si tienen oportunidad de escucharlo, excelente y mi respeto siempre. Y no soy estudiante de él, así que no necesito puntos. Ahora te lo digo de verdad. Te lo digo de verdad. Así que bueno, les voy a invitar y voy a saludar ahora a los que nos están viendo por Facebook también. Les quiero recordar que pueden hacernos preguntas. Tengo hablamos de Gerson, pero también está acá Sergio, así que Sergio ya lo conocen bien, erudito, le vamos a empezar a poner erudito, seguro. Sergio López, así que pueden hacer sus preguntas. También les animo a que compartan la transmisión en sus muros de Facebook para que sus familiares y amigos también puedan participar de este estudio. Hoy vamos a estar hablando del milenio, pero antes de hablar del milenio también quiero hablar de algunos eventos que están sucediendo alrededor nuestro, también particularmente acá en California y en Estados Unidos. Hay iglesias que tal vez en un principio yendo en contra del gobernador de California, que había dicho que las iglesias no iban a abrir. Muchos pastores se habían reunido y habían decidido que el 31 de mayo, que cae el día de Pentecostés, iban a abrir sus iglesias
yendo en contra del gobernador de California. Y el presidente de Estados Unidos, Trump, esta mañana salió a decir que las iglesias eran consideradas como esenciales. Y entonces hay todo algo de confusión. Tal vez se abren, no abren las iglesias, o qué van a hacer, no vamos a ir en contra, estamos a favor, o tal vez el gobernador va a abrir o no, qué va a pasar. Pero tengo acá dos pastores principales, así que les voy a preguntar a ellos su opinión. Me gustaría también ver cuál es la opinión de ustedes en cuanto a esto en Facebook. Y voy a saludar a los que nos están siguiendo por Facebook. Sole, mi esposa, el primer comentario que veo acá, dice: saludos, Gerson. También mi querido Sergio. Saludos, Che. Y mi amado Leo. Ay, mi vida. Bueno, Sol, te amo. Eric Alvarado. Bendiciones, hermanas. Marta Cuevas. Muy buen chiste, seguramente por lo del maestro. Hilario Mendoza, hola, buenas noches. Beto, de Argentina. Beto. Te manda saludos a Gerson. Dice: qué emoción verlos y escucharlo. Yo fui testigo de eso, ¿no? Beto estuvo ahí para mi ordenación. Así que saludos. Son las 11. Fue el que hizo el asado ese día. Y fue el que hizo el papá. Muy buen del papá. asado. El papá, sí. Igual Beto después hizo otro asado. López Giovanni, saludos. Omar Bornancini, Rocío Agosto, Adrián Romero, Natalí Rojas, Connie Cervantes, Sam León, saludos, hermanos. Gracias a Dios, Dios le bendiga, dice Connie. Martín Rodríguez, Sujei Rivera, Ana María Giosa, Ángel también, Angelito de Mendoza, saludos, abrazos, está viéndonos con Vero. Claudia Zárate, Marta Cuevas, Irma Ramírez, Alex Espalmante, y bueno, hay más. Pueden seguir mandando sus saludos y haciendo sus preguntas también, pero mientras vamos a escuchar una alabanza y vamos a volver y vamos a ver qué opinan de esto que está sucediendo acá en California, qué van a hacer ellos como pastores en las iglesias, qué opinan del presidente y el gobernador. Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano,
grande el misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. La próxima vez que cante, no lo enfoques solamente a él, a todo. Muy bien, voy a mandar algunos saluditos más. Silvana Gorostiague Tunerman, dicen los tres. Tunerman, saludos a los tres. A los tres nos están viendo. María Eugenia Hey también, que nos está viendo de San Luis, Villa Mercedes, Argentina. Así que Rubén Giosa decía, llegó la pesada, ¿no? Como están los dos. Y hablando de tenemos artillería pesada en esta noche. Voy a aprovecharlos, así que les voy a preguntar qué opinan ustedes de esto. ¿Piensan el 31 de lo que va a ser el 31, abrir la iglesia, ir en contra, no ir en contra, en cuanto a lo que dijo el presidente? Bueno, en nuestro caso, estábamos contemplando la idea de abrir la iglesia el 31 de mayo. Personalmente yo no puedo decirles, recibí una palabra de Dios diciéndome que lo haga, pero tampoco recibí una palabra de Dios diciéndome no lo hagas. Entonces, hablando con las personas que me ayudan en la iglesia, encargados de diferentes áreas, a través de charlas y conversaciones, estábamos viendo los pros y los contras y sentíamos más abrir el 31, a pesar de que todavía no teníamos luz verde. A Dios le doy gracias que el presidente Trump ha sido fiel en su promesa de ir en contra de o ir más bien a favor de la libertad de religión. Y yo en verdad aprecio que él se mantenga firme en esa postura, porque él, como ya dijo Leo hace rato, declaró que la iglesia es algo esencial, y esto era lo que nos motivaba más a nosotros de abrir el 31, independientemente de lo que el gobernador de California o el gobierno federal dijese, porque creemos que la iglesia es algo esencial para el alma y el espíritu de las personas. Entonces, estábamos contemplando la idea, pero yo le doy gracias a Dios que no tengo que revelarme ahora, Sí. porque tengo luz verde para empezar mañana. En base a lo que dijo el presidente hoy. Bueno, hay que esperar a ver qué dice el gobernador. El lunes. El lunes va. Dije que tengo luz verde para empezar mañana. Sí. Okay. Hay muchas maneras como puedo empezar mañana. El CDC dio pautas para Walmart, para Home Depot, que yo creo que son tan propias como para la iglesia. Pero me voy a esperar para la próxima semana. Sí. Para ver cuáles son las guías. Sí, porque tenemos que ver a ver qué el estado de guías California nos dan también. Claro. Porque al final del día no se trata de rebelarnos. Se trata de hacer lo que es correcto. Sí, bueno, esa era la postura de nuestra iglesia. Yeah. No queremos rebelarnos contra la ley. En sí queremos obedecer la ley. Y otra de las cosas que quisiera aclarar es que muchos lo han tomado como que era un ataque hacia la iglesia. No era un ataque personal a la iglesia, era simplemente porque si no, entonces, ¿qué dicen los dueños de restaurantes y hoteles? ¿Qué dice Best Buy? ¿Qué dice Guitar Center? Solamente los supermercados pueden abrir, solamente Costco. Sí, pero en sí, gracias a Dios, el gobernador dijo que el lunes van a dar las pautas de cómo vamos a poder abrir la iglesia, ¿no? Claro.
Sí, igual calculo que todo esto, bueno, a todos, creo que esto nos agarró de sorpresa, algo que nadie se esperaba. Creo que los próximos pasos, incluso a cuándo y cómo vamos a reabrir, también muchos ya están Y ya están podemos trabajando. aprovechar desde ya para ir diciéndole a nuestra gente de que tienen que ser conscientes también cuando van a asistir a la iglesia, si están enfermos, si tienen fiebre, si tienen tos o resfrío, no venir a la iglesia, ¿no es cierto? Claro. Sí, van a ser... Tomando todas esas precauciones. Calculo que van a ver, y para eso están por ahí esperando las pautas que van a ver, pero va a cambiar la dinámica de la iglesia, eso es seguro. Distanciamiento seguro, máscaras seguro, hand sanitizer seguro también para poder reabrir como algunos de los tantos cambios que van a haber en la iglesia. Si estás si va a haber que marcar el piso, si va a haber que quitar las sillas. Las personas mayores de edad, como los niños, al principio no va a haber como servicio para los niños. Para los adultos se les va a animar a que los mayores que son las personas consideradas en riesgo, se les va a animar a que se mantengan en casa, igual que aquellos que estén en el rango que pueden ser por enfermedades, que también estés en alto riesgo también, y ni hablar si estás enfermo, o como algunas de las pautas para que vayan anotando ahí. Si tienen sus Biblias, los voy a invitar que las vayan abriendo a Apocalipsis, capítulo 20, pero antes vamos a estar hablando del milenio. Antes de entrar a Apocalipsis, tenemos que responder una pregunta que se nos ha quedado ahí media colgada. Pero alguien preguntó cuando hicimos el viernes y hablamos acerca del rapto y de la resurrección. Surgió una pregunta entre la resurrección, menciona la Biblia dos resurrecciones, la primera y la segunda resurrección, y Pablo en Tesalonicenses menciona la primera resurrección, y después Apocalipsis también menciona la primera resurrección. Y la pregunta de esta persona, la inquietud era que si estas dos, si la primera resurrección de Tesalonicenses y la primera resurrección que se menciona en Apocalipsis, si son las mismas, el pensamiento de esta persona era que la iglesia entonces iba a ir a través de la gran tribulación, o sea que iba a ser el rapto, después iba a través de la gran tribulación, y entonces al final iba a ser la resurrección. Y la preocupación de obviamente de cualquiera, cuando lees el libro de Apocalipsis y ves el juicio de Dios y todo lo que va a suceder, la marca que hemos estado hablando también en estas últimas semanas que va a ocurrir durante la gran tribulación, si son las mismas, si la iglesia iba a ser tomada y atravesar eso. Y entonces estábamos hablando, y le voy a pedir a Gerson si puede taclear la pregunta y darnos la explicación de la primera resurrección de Tesalonicenses y la primera resurrección de Apocalipsis. Bueno, cuando leemos, bueno, vamos a comenzar en 1 Tesalonicenses. La Biblia dice en capítulo 4, versículo 16, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Estamos hablando del rapto. Una vez más, los muertos en Cristo resucitarán primero. No dice la primera resurrección, dice resucitarán primero. Es una aclaración ahí. Ahora, cuando una persona muere, y quiero hablar de esto porque he visto que a veces la confusión viene cuando no entiendes qué pasa en el momento de la muerte física. Cuando una persona muere, y voy a poner el ejemplo de mi padre murió hace como unos 3, casi 4 años ya. Él tuvo una pelea con el cáncer y perdió esa pelea, pero ganó la batalla porque está en el cielo. Fue un hombre de Dios. ¿Y qué es lo que pasó ese día? Ese día mi padre abandonó su cuerpo. La Biblia dice que el cuerpo va a regresar al polvo. Fuimos creados del polvo de la tierra. Dios hizo el cuerpo de la tierra y dice la Biblia que sopló aliento de vida.
Y cuando sopló aliento de vida, quiere decir que ese cuerpo que fue hecho de tierra recibió vida espiritual y vida física. Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron la vida espiritual. Y eventualmente, consecuentemente, un día iban a perder la vida física. Entonces, cuando una persona muere, en el caso de mi padre, él murió. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Cuando él dejó de ser aquí en la tierra, digámoslo así, o cuando murió, él abandonó su cuerpo. La vida que Dios le dio se fue de ese cuerpo. La pregunta es, ¿a dónde se fue? La Biblia dice, ausente del cuerpo, es estar presente con el Señor. Si tú me preguntas dónde está mi padre, y interesante es que la gente cuando alguien muere siempre dice, siento o lamento mucho tu pérdida, ¿no? Como si estuviera perdido. Mi papá no está perdido, es exactamente donde está. Está en el paraíso. Pablo le llama el tercer cielo. Dice él, yo conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, que estuvo en el paraíso, y después habla del tercer cielo. Paraíso es el tercer cielo. Mi padre está en el paraíso, está en el tercer cielo. Ahora, ¿dónde está su cuerpo? Su cuerpo está en un pueblo en México llamado Santa María. Y te puedo llevar a donde está ahí el cuerpo. 3 años ahora, no sé cómo esté el aroma ahí, pero ahí está. Lo que va a pasar es de que en el rapto, vamos a suponer que el rapto es hoy. Los muertos en Cristo resucitan primero, luego nosotros. O sea, está hablando de algo que ocurre en el rapto primero y luego algo secundario. ¿Qué es lo que ocurre primero? Los muertos en Cristo resucitan primero. Si el rapto ocurriera en este momento, y más vale, si nos estás oyendo y no estás preparado, ponte las pilas. Porque sin Cristo no vas a vivir esto. Porque estoy seguro de mi Padre, porque Él murió en Cristo. Ahora, si el rapto ocurriera en este momento, lo que va a ocurrir primero es que mi Padre va a resucitar donde quiera que Él esté. Ahora, Él está enterrado en el mismo lugar donde mi abuelo y mi abuela están enterrados. Ahí hay 3 cristianos. Oh, y mi tía también creo que está ahí. Si no estoy mal, pero ahí hay. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ese día? O sea, en ese momento, si fuera el rapto, ellos van a resucitar primero. O sea, el cuerpo de ellos va a resucitar al igual que el cuerpo de Cristo Jesús. Porque la Biblia dice en 1 Corintios 15 que Jesús es primicias de los que durmieron. En otras palabras, Jesús murió y resucitó, y ese cuerpo que Él tiene es el modelo que nosotros vamos a recibir. Entonces, si el rapto ocurriera ahorita, mi Padre va a recibir ese modelo nuevo. Después, los que estamos vivos, en este caso, no sé si Sergio, no, yo creo que Sergio sí. Sergio, Leo y yo, vamos a ser transformados. Está bromeando, chiquito. Vamos a ser transformados en un abrir y cerrar ¿de qué? De ojos. O sea, vamos a recibir el mismo cuerpo que todos los cristianos muertos van a recibir. Pero ellos van a recibirlo primero, después nosotros. Pero juntos, dice 1 Tesalonicenses 4, juntos nos vamos a reunir con el Señor en el aire. Ahora, si alguien me pregunta, ¿qué hay de la resurrección que se menciona en el capítulo 20 de Apocalipsis, que le llama la primera resurrección? No nos confundamos en el hecho de que dice resucitarán primero. Solamente está hablando de lo que va a ocurrir en ese momento en el rapto. Pero realmente la primera resurrección comenzó en la resurrección de Jesús. Porque cuando dice primicias, quiere decir que Él fue el primero de esa primera resurrección. Y se va a completar en el final de la gran tribulación, cuando los mártires que murieron durante la gran tribulación sean resucitados. Los que no recibieron la marca. Exacto. Los que no recibieron la marca. A la par con los creyentes del Antiguo Testamento. Amén. Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos. Entonces, una vez más, el hecho que dice resucitarán primero no quiere decir que es la primera resurrección en el sentido que es un acto total ahí. No. Como que empezó y terminó en el rapto. No. Es todo un... Es como el día del Señor. Cuando en el Apocalipsis escuchas la frase el día del Señor, no es un día específico de 24 horas, es un periodo de tiempo. Entonces, solamente hay 2 resurrecciones. Una es para creyentes y una es para incrédulos. Está en el capítulo 20 de Apocalipsis. ¿Cuándo comienza la primera resurrección? Cuando Cristo resucita. Es el primero, las primicias. Y va a continuar
en el rapto y luego finaliza, como dice Sergito, después de la tribulación, en lo que vamos a leer creo en el capítulo 20. Claro. Entonces, esa es mi... Y les compartí lo del cuerpo porque ese es el problema a veces, ¿no? Sí, la confusión de muchos y el cuestionamiento que incluso cuando lo vimos, personas cuestionaron y preguntaron acerca de eso. Así que para apaciguar tal vez la inquietud de la persona que decía, bueno, si vamos a resucitar en el capítulo 20, entonces significa que la iglesia va a atravesar la gran tribulación. La respuesta es no, la iglesia no va a atravesar. Los que van a resucitar en el capítulo 20 de Apocalipsis está hablando de las personas que no van a recibir la marca durante la gran tribulación y van a tener. Pero mencionaba 2 resurrecciones. La primera resurrección es para los creyentes, todo, ya sea en el rapto o en el capítulo 20 de Apocalipsis. Y la segunda resurrección es la resurrección de aquellos que no conocen al Señor. Y si no conoces al Señor, la Escritura también es muy clara en cuanto a qué va a suceder las personas que experimenten la segunda resurrección. Y sabemos a dónde van a ir esas personas. Las Escrituras hablan de que vas a ir a un lago de fuego y ahí hay tormento. Y la razón que estamos aquí en esta noche es para dejarte saber, mira, esto es lo que va a acontecer en un futuro. Pero si tienes a Cristo, si decides entregar, poner tu fe y tu confianza en Jesús, tu seguro está seguro. Puedes vivir en paz y puedes tener esperanza. La esperanza que Gerson hablaba de que él sabe exactamente dónde está su papá. La esperanza de saber que va a volver a encontrarse con él. Y todos nosotros que hemos perdido seres queridos, tenemos esa esperanza, es viva, es real para nosotros. Pero claro, si tienes a Cristo, si no tienes a Cristo, si no has depositado tu fe y tu confianza en Él, entonces te animo a que lo hagas en esta noche. Vamos a hablar de un suceso, un evento que hablan las Escrituras, que es el milenio, un periodo de tiempo de 1000 años. Y entonces quisiera, antes de comenzar, tratar de poner un panorama para poner a todos en un mismo contexto, o sea, dónde estamos como cronológicamente en el tiempo. Hoy estamos en la iglesia, estamos esperando el rapto y después vemos los sucesos, dónde entra el milenio. Y entonces alguien que era muy bueno para hacer líneas de tiempo en la escuela de ministerio y el pizarrón, lo tenemos acá presente, así que... ¿Dónde está el pizarrón? Lo pensé, lo voy a traer un pizarrón, pero sí. no me dio el tiempo. Bueno, voy a ponerles esto de una manera gráfica, así vayan pensando conmigo aquí. Ahorita estamos, por decirlo así, en lo que es la era de la iglesia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que comenzó en el Pentecostés y va a terminar al final de la tribulación. Es la era de la iglesia. Entonces, el día del Pentecostés nace la iglesia y... Perdón, al comienzo de la gran tribulación termina la iglesia. Después de estas cosas, ¿no? Sí, bueno, ok, sí. Ahorita lo partimos en dos para que la gran tribulación, la tribulación. Por eso siempre fuiste un buen asistente. Tenemos a la iglesia. Entonces, lo que va a ocurrir es que el rapto es lo que estamos esperando. Viene el rapto y después del rapto viene lo que la Biblia llama el tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo, los muertos en Cristo y los que hayamos recibido a Cristo durante la época del Nuevo Testamento, vamos a recibir nuestra recompensa en el cielo, lo que es el tribunal de Cristo. Después surge el anticristo, y ahí es la parte que Sergio estaba mencionando, donde los 144,000 van a surgir, van a predicar el evangelio, gente se va a convertir, no van a dejar que se les ponga la marca y van a morir, ¿verdad? Durante el periodo de la tribulación, y es donde Sergito hablaba de que ahí termina en ese momento lo que es el periodo de la iglesia, ¿verdad? Después viene los juicios de Dios, y obviamente sabemos que el anticristo surge, va a ser
respaldado 100% por Satanás. Él es una de las bestias que el Apocalipsis menciona. El anticristo es otra bestia y el falso profeta es otra bestia. Va a ser un globalismo que viene a la par con una religión mundial. Y cuando todo eso se dé, obviamente mártires mueren por la causa y ahí termina la iglesia. Y después vienen los juicios de Dios, las trompetas, las copas. Y después de allí viene lo que es el Armagedón, cuando viene, se hace una alianza de naciones contra Israel. Y entonces Cristo Jesús regresa, lo que es el capítulo 19 de Apocalipsis. Jesús viene otra vez a la tierra, como lo hizo cuando nació, pero esta vez viene como rey, como señor. A juzgar. Sí, a juzgar a las naciones. De hecho, la Biblia habla de que su vestido va a ser teñido de sangre. Y no está hablando de la sangre de la cruz, porque en Apocalipsis capítulo 1, cuando describe Juan a Jesús, no dice que su vestido está teñido de sangre. La sangre que él va a recibir en el 19 es la sangre de lo que va a matar durante esa batalla que va a haber allí. Entonces, después de eso, es lo que sabemos o conocemos como las bodas de Cordero, ¿verdad? Cuando Jesús viene a la casa de la novia, que es la tierra. Y entonces ahí es cuando, ¿verdad? En pocas palabras, ocurre lo que vamos a leer ahora. Vamos a leer aquí. Obviamente, Jesús, después de juzgar a las naciones, separa a las ovejas de los cabritos. Va a haber sobrevivientes que están mencionados en capítulo 20. Esos sobrevivientes van a entrar al milenio y son aquellos que le dieron de comer, le dieron de beber, lo vistieron. Esto es los que ayudaron a Israel durante los estragos que tuvieron aquí en la tierra. Y entonces, después de eso ocurre... Que van a seguir siendo seres humanos. Claro. Y esa es una de las preguntas que siempre surge cuando se habla en el milenio, porque viene el Señor Jesucristo, ahora no viene como vino la primera vez, ahora viene con poder, con autoridad, con juicio, va a eliminar a aquellos que se pusieron, y nosotros venimos a gobernar con Él. Pero la pregunta que siempre surge es, bueno, pero ¿a quién vamos a gobernar? ¿Quiénes son los que van a estar en el milenio y lo que vamos a leer? ¿Quiénes son esas personas? ¿De dónde salen esas personas? Y entonces son personas que van a quedar. Seres humanos que van a quedar, van a sobrevivir la gran tribulación. Okay. Los hijos, muchos van a ser, estaba viendo un comentario hoy, los hijos de los que fueron martirizados, ellos van a sobrevivir. Okay. Sí, de hecho, en Zacarías 14, si quieren tomar nota de ese capítulo es crucial, porque Zacarías 14 habla acerca de cómo los sobrevivientes de las naciones, así lo describe Zacarías, los sobrevivientes de las naciones, van a venir año tras año a celebrar las fiestas en Jerusalén, que es parte de lo que vamos a hacer en el milenio. Y como decías, son los sobrevivientes de los juicios que Dios trae sobre la tierra después del anticristo. Y no van a ser pocos. No, porque la Biblia, de hecho, más adelante en el capítulo 20 habla acerca de las naciones que son como la arena del mar. Exacto. Estamos hablando de una explosión demográfica muy grande, porque la arena del mar... Sí, no, 4. Y en 1000 años, imagínense cómo se va a multiplicar. No hay otra cosa que hacer durante ese tiempo. No va a haber maldad, no va a haber tentación. Wow. Así es que... Lo que va a ser, antes de meternos en lo que va a ser, yo a veces, a mí me gusta imaginarme las escrituras, y soy consciente de que por más que intente imaginarme lo que va a ser estos 1000 años y después de estos 1000 años, lo que va a ser cuando estemos ahí, cuando Dios gobierne, o sea, cuando Dios, hoy vemos todo el caos que hay, los gobernantes, lo que que si hacemos, que si no hacemos, que abrimos, no abrimos. Imagínense cuando estemos con el Señor y Él Él gobierne y nosotros con Él.
Y lo que va a ser ese mundo, cómo antes de meternos en eso, vamos a hacer una alabanza, una adoración y nos metemos en el capítulo 20 de Apocalipsis. Abrirle un poco. Por sus llagas sano soy, por su cruz hoy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Ha ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Aleluya, la victoria está en ti. Aleluya, la has ganado para mí. La muerte vencida está. Resucitaste, Rey, sentado en majestad. Eres eterno Dios, resucitado, el vivo está, Él ha ganado. Reinando está, resucitado, el vivo está, Él ha ganado, reinando está. Aleluya, la victoria está en ti. Has ganado para mí, la muerte vencida está. Resucitaste, Rey, sentado en majestad. Eres eterno Dios. Amén. Voy a leer el capítulo 20 de Apocalipsis. Voy a leer del versículo 1 hasta el 10 y después vamos a volver y vamos a ir en versículo por versículo. Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén, amén. Así que esto es un pantallazo. Hay textos bíblicos en el Antiguo Testamento también haciendo referencia a estos 1000 años. Algunos cuestionan estos 1000 años, si son 1000 años literales o no. ¿Qué opinan ustedes acerca de eso? ¿Son 1000 años? ¿No son el tiempo? Bueno, yo personalmente creo que son literalmente 1000 años, sí. y que ocurren esos 1000 años después de la segunda venida de Cristo Jesús aquí a la tierra. Es un término que se llama premilenialismo. Entonces, yo personalmente tomo esa interpretación. Y bueno, sí. Los dos aprendimos de Gerson. Así que creo que estamos en la misma cancha. Sí, pero en realidad compartimos toda nuestra misma visión de los últimos tiempos, y específicamente del libro de Apocalipsis, porque muchas personas ven el libro de Apocalipsis como un libro simbólico nada más, y entonces no toman nada literal, y hay diferentes interpretaciones. Nuestra interpretación del libro de Apocalipsis es y de las Escrituras en realidad es más bien literal, ¿no? A excepción de los simbolismos que pueden haber y la profecía y demás. Y en cuanto a los 1000 años, también nuestra postura es una postura de 1000 años, como dicen las Escrituras, y creo que aquí se repite como 7, en estos 10 versículos se repite no sé cuántas veces 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años. Si el Señor no hubiera, si no hubieran sido 1000 años, no hubiera hecho de otra manera, pero tan repetitivo creo que es lógico que sean 1000 años literales. Bueno, dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Qué está sucediendo acá? Y prendió al dragón, la serpiente. ¿Cuántos nombres ¿qué va a suceder? Tiene Satanás? Sí. El dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás lo ató por 1000 años. Vio un ángel que... Bueno, en el capítulo 9 vimos también que un ángel, que había un ángel caído del cielo, que se le dio la llave del pozo sin fondo, y el ángel tenía la llave del abismo, que en el griego original del abismo, de la Biblia es abusos. Decía que lo abrió y soltó una multitud de seres demoníacos para que hagan de las suyas. Y ahora aquí dice que viene un ángel con la llave del abismo, con el propósito no de soltar a los que están allí, sino de encarcelar a Satanás en el abismo, que tiene la llave del abismo en su mano. O sea que... Y vemos esto también en el libro de Apocalipsis, los ángeles yo también por ahí me vuelo en cuanto a la imaginación, pero y trato de ver esto. Pero yo estaba pensando en cuanto a... y lo hemos dicho varias veces, esto de que muchas personas ponen a Satanás y a Dios como en el mismo
en el mismo nivel, pero acá es un ángel que viene, piensan que es un ángel como ¿Cualquier otro? otro. Sí, yo personalmente creo que cuando dice un ángel, hemos visto pasajes donde a Jesús se le considera dice como el ángel como de el Jehová. Y esa referencia a que él es un mensajero de parte de Dios, mi Padre que me envió, ¿verdad? Pero en este caso yo no creo que haya sido necesario que Jesús mismo haya bajado para encerrarlo. Yo creo que Normalmente cuando se trata de Jesús dice el ángel del Señor, el ángel... sí, pero podríamos decir que cuando dice ángel allí, podríamos Sí. pensar que podría ser Jesús. Pero quiero tomar la idea de Leo cuando pensamos en el diablo, Satanás, el chanclas, el abadón, como quieras llamarle, ¿verdad? A veces pensamos en la lucha libre, ¿no? Blue Demon contra el santo, ¿no? Y Blue Demon es el diablo y el santo es Jesús. No, no es así. Y yo creo que en este caso fue un ángel común y corriente. Obviamente tiene que ser un ángel poderoso. Por ejemplo, en Daniel vemos a Miguel peleando Sí. contra ángeles. De hecho, en Apocalipsis 12, cuando Satanás es echado del cielo, es Miguel quien lo echa. No sé si ya cruzaron otra vez 12, pero es Miguel, el ángel Miguel. Y luego Miguel está peleando también. Porque por el están al mismo... Claro, entonces yo considero que si tuviéramos que pensar qué ángel es este, Un arcángel. tiene que ser, mi opinión es que es Miguel, ¿verdad? Que él, ahora no dice la Biblia, obviamente, no dice, Sí, sí. pero Ahora, Miguel fue el que pero- peleó contra él y lo echó del cielo, y como dice Sergito, es probable que sea uno de la misma categoría, entonces no creo necesariamente que Dios tenga que hacerlo Dragón, personalmente. serpiente antigua. Ahora, ¿saben por qué serpiente antigua? Porque la serpiente se le apareció a Eva. Hay otros nombres más que también tiene Satanás. Por ejemplo, en el rancho de Rossi, en San Isidro Labrador, es el chamuco. Pero en mi rancho, en el barrio Tablada, allá de Rosario, Mandinga, le conocí como Mandinga. Sí, Wow. y- Es más, en la mayoría de los países de Sudamérica, en vez de chamuco, es Mandinga. sí, Ahora hace rato que mencionabas el abismo, mencionaste creo el capítulo 9 de Apocalipsis, Sí. cuando el ángel que cae abre el pozo del abismo. Y ahí más abajo menciona... Langosta, creo. Sí, salen muchas cosas ahí horribles que no pueden tocar a los que están sellados Sí. por Dios, pero menciona la palabra abismo y abajo dice que son y tienen al rey del abismo y menciona también otros nombres. Y yo creo que es Satanás mismo. Interesante de eso es que creo que Satanás es encerrado en su casa cuando dice el abismo, porque de ahí surge con los otros demonios. Entonces yo creo que cuando estamos hablando del ángel y el abismo, un ángel, estoy seguro de la categoría o del rango de Satanás, lo encierra en su casa misma. Y eso no es nuevo porque Pedro habla de cómo ángeles fueron encarcelados en prisiones oscuras. El libro de Judas también habla, capítulo 1, versículo 6, habla de los ángeles que no guardaron su dignidad y han sido guardados para el día del juicio. Entonces, es un acto no nuevo en la Biblia, pero ahora van a encerrar al mero mero. sí, Y eso ya es algo más precedente, ¿no? y entonces en estos... Ahora, también hay quienes piensan de que ya eso ha pasado, ¿no? Y el pastor Chuck decía que si está encadenado, le pusieron una cadena muy larga. Sí, sí. Bueno, para que pienses de esa manera, tienes que creer que el reino de 1000 años no es literal. Claro, Claro. Y la mayoría de las personas que creen que no es literal dicen que eso ya pasó, pero ya pasó. todos los años que tengo de cristiano, siento el diablo tan cerca como te siento a ti. Sí, es evidente que... Lo he visto tan tiene una cerca, no tienes idea. Y no porque se me ha parecido, sino porque todavía la influencia del diablo, ¿verdad?, quiere gobernar mi vida. Entonces, Simplemente de pensar de que no va a haber tentación, eso es algo
Sí, y esa es una de las cosas que nosotros hoy en día experimentamos, ¿no? Sabemos que quien reina acá en el mundo es Satanás. Podemos ver, es tan sutil y ya no tan sutil su mover en el mundo, su mover en la sociedad, su mover en nuestra propia vida, como decía Gerson, ahora lo siento cerca porque me está acá pinchado. O sea, es tan real para nosotros hoy, pero en en estos 1000 años, el comienzo de estos 1000 años comienza con Satanás siendo puesto en el abismo y encadenado. Así que este accionar en sí nada más ya cambia todo nuestra manera de ver, nuestra manera de ver en sí el mundo. para nosotros va a ser muy diferente para la gente que quede, los humanos que sobrevivan. Sí. Para nosotros va a ser diferente porque vamos a estar en Claro, otra... pero las personas que estén van a estar como nosotros estamos ahora, ¿no? Claro. Con las luchas, con las tentaciones, con... yo pienso en cómo el enemigo y en estas como pequeños grupos, como podemos mencionar los homosexuales o estas agendas que cuando los ves en cantidad de personas son pocas, pero tienen un poder, una fuerza para transformar y cambiar leyes, naciones, impulsar, ¿no? Ahora la ley del aborto, y siendo en Latinoamérica y todo, yo pienso, ¿qué fuerza? Porque no es la cantidad de personas la que están haciendo esto. Hay tiene que haber algo algo detrás, una fuerza. Claro. Y claro, nosotros sabemos que es Satanás, él es el príncipe de este mundo. Sí, él es una influencia y cuando lees el Apocalipsis, la Biblia siempre se refiere al diablo como el que engaña a las naciones. De hecho, en este mismo capítulo, más adelante, dice que engaña a las naciones. Y Satanás está detrás del anticristo, quien va a gobernar globalmente de una manera tan poderosa como nunca antes hemos visto en la tierra. Nunca hemos visto un imperio tan poderoso como lo que el anticristo va a tener. Gente lo va a seguir con gusto. Claro. Hemos visto imperios que se han impuesto, pero esto va a ser una influencia más demoníaca. Entonces, retomando un poco lo que decía Sergito en cuestión de la dinámica que va a haber entre nosotros cuando estemos aquí en el milenio, el cuerpo que vamos a recibir no es el cuerpo que tenemos ahora. El cuerpo que tenemos ahora tiene algo que nosotros conocemos como la naturaleza pecaminosa, que independientemente del diablo, no necesitamos al diablo para pecar. Créemelo, yo no necesito al diablo para pecar. Solo me necesito a mí mismo. Y claro que él tiene una influencia sobre mi vida y usa mi naturaleza pecaminosa para guiarme en la dirección equivocada. Pero cuando nosotros resucitemos, el cuerpo que vamos a recibir por fin va a ser la respuesta a la oración de Pablo, cuando dijo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Y la respuesta es solamente Dios. Y para que tú puedas librarte de este cuerpo pecaminoso que tienes, que yo tengo, que todos tenemos, tienes que aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador antes de morir. Amén. Porque si no lo haces, nunca vas a escapar de la condenación del pecado y el resultado de una vida pecaminosa delante de Dios. Pero nosotros que estamos en Cristo, y no digo esto de una manera para decir que somos mejores que nadie, porque de los pecadores somos los primeros. Estoy diciendo esto porque es una verdad. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es la garantía y la promesa que vamos a recibir un cuerpo sin pecado. No va a haber más pecado en nosotros. Y ahí viene lo que decía Sergito hace rato, la dinámica durante el milenio. Nosotros que resucitamos en el rapto, que en este caso seríamos nosotros, ya sea que hayamos muerto, estemos vivos, vamos a recibir ese cuerpo, que no va más a tener nada que ver con el pecado. El cuerpo original que teníamos antes de Adán y Eva pecaran. Ahora, los que mueren como mártires en la tribulación,
y los santos del Antiguo Testamento van a recibir también ese cuerpo. Entonces nosotros somos una categoría diferente, no hay más pecado en nosotros. El diablo no va a poder hacer nada con nosotros. Ahora, el diablo va a ser atado y no va a haber una influencia demoníaca, pero los sobrevivientes que hablaba Sergito, que van a salir de la tribulación, todavía están en un cuerpo humano que está en pecado. Y Juan dijo en 1 Juan 1, si decimos que no hay pecado, nosotros nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero no van a tener la tentación. Bueno, no van a tener Satanás. el lazo de Satanás, pero van a tener la lascivia y los deseos que ellos tienen. Por eso, Que tú y yo tenemos como cristianos también. Porque es verdad, estoy de acuerdo contigo, que Satanás, a ti y a mí... Aprovecha de nuestras debilidades. Si Satanás no Influencia puede de obligarnos a nuestras hacer debilidades. nada. Nosotros pecamos contra Dios voluntariamente. sí, y bueno, ahí nos lleva el versículo 3 para seguir avanzando, porque si no, no vamos a terminar el milenio. Dice el versículo 3, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Claro. Y entonces, claro, durante estos 1000 años, como decíamos, Satanás no va a engañar. Nosotros ya estamos como exentos del engaño. Sí, nosotros, Ya, la iglesia, ya pasamos. sí. Esta es una de las preocupaciones que también y una de las preguntas que siempre surge de personas cuando estamos yendo a través de este pasaje, es de las personas cristianas que hacen la pregunta si durante el milenio el enemigo, o no durante el milenio, sino cuando termine el milenio, que Satanás va a ser soltado, como dice acá, por un poco de tiempo, si cuando él es soltado, él va a poder, o él va a engañarnos, va a tener la capacidad de No a engañarnos nosotros. No, él no va a engañarnos a nosotros. Número uno, no hay más pecado en nosotros. Tenemos un cuerpo glorificado. En segundo lugar, Él no es mi Rey y Señor. Es Jesús. Claramente en el versículo 8, ahí en el capítulo 20, dice que Él, después de que sea desatado, va a engañar a las naciones. La palabra naciones ahí está hablando de los otros pueblos. No está hablando de nosotros. Entonces, soy consejero, no va a engañar. A nosotros no. No puede engañarnos. No va a ocurrir. O sea, los que crecieron, los que nacieron durante el periodo del milenio, no tuvieron todavía la oportunidad de ser tentados por Satanás. Entonces, ahí van a tener que elegir. O siguen a Jesús o siguen a Satanás. Ajá. Y va a venir seguro con un poder tremendo, como dice que va a ir por todas partes. Sí, pero Todavía no llegamos ya ahí. vamos a llegar ahí. Versículo 4 dice... Para. Sí, el versículo 4 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y entonces la pregunta dice, vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Sabemos quiénes son esas personas que se van a sentar en los tronos? ¿Quiénes se les va a dar facultad de juzgar? Bueno, son dos cosas aquí. La primera pregunta es la que estás haciendo, ¿quiénes son los que juzgan? Y la segunda es, ¿quiénes son los juzgados? Porque para que haya un juez debe haber Alguien que juzgar, ¿no? Ok. Mi opinión en ese respecto es cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, y obviamente no estoy hablando solamente de los 12. En Mateo 19, Él le dijo a los que estaban oyéndolo, cuando yo regrese para establecer, claro, estoy parafraseando, cuando yo regrese para establecer mi reino de gloria, les voy a dar facultad de juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿quiénes son? Y va un poco a la par con lo que está diciendo Sergito, ¿quiénes son los que van a juzgar? Es la iglesia. Y cuando estoy hablando de la iglesia, en mi opinión, son los que resucitaron en el rapto. ¿A quiénes van a juzgar?
van a juzgar a los que estás mencionando que salen de la tribulación que creyeron y a los que van a resucitar del Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento. Porque recuerda, cuando hablamos de la resurrección, hay dos fases, ¿no? Sí. Los que resucitan en el rapto y los que van a resucitar al final de la tribulación. Entonces, los que resucitaron en el rapto, que son la iglesia, van a juzgar a los mártires y a los que van a resucitar, que son las 12 tribus de Israel. Esa es mi opinión al respecto. Ahora, cuando hablamos juzgar ¿de qué? No es para vida eterna, porque quien lo hizo fue Jesús. Ustedes para acá, ustedes para allá. Lo que yo creo allí tiene que ver es con el hecho de... Sí, porque el tribunal de Cristo ocurre en el cielo mientras el anticristo acá abajo está haciendo las cosas suyas. Ahora, en el tribunal de Cristo, los que resucitamos en el rapto vamos a recibir nuestros premios. Pero la pregunta aquí es, ¿cuándo van a recibir los premios? Porque todos hemos sido prometidos premios. Si leemos las cartas que Jesús escribe en Apocalipsis a las iglesias, todos reciben premios. ¿Cuándo van a recibir los premios los mártires de la tribulación? ¿Cuándo van a recibir sus premios los creyentes del Antiguo Testamento? Daniel, Abraham, Isaac, Jacob, José, todos ellos. En mi opinión, es en este momento. ¿Y quiénes van a estar allí para declarar? Obviamente nosotros no damos premios, es Dios. Pero vamos a estar allí para corroborar justos y verdaderos. La Biblia dice en Apocalipsis que nosotros vamos a decir, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y es... Yo tengo dos versículos aquí para Yeah. el versículo 4, y vi tronos, se sentaron sobre ellos, recibieron facultad de juzgar. Yo me anoté Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 21, cuando Jesús le habla a la iglesia de la Odisea. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y luego tengo 1 Corintios capítulo 6, el versículo 3, Pablo dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida? Y es a la par con lo que estoy compartiendo, ¿no? Claro. Esos versículos son cruciales. Sí. La Biblia claramente habla de que tú y yo, como iglesia del Nuevo Testamento, vamos a juzgar. Pero entendamos que no es para vida eterna, porque cuando Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, está hablando de que el único que dice quién entra al cielo y quién no es Sí, Dios. es Dios, es- El es juzgar Y es ser nuestro gobernadores de... Ya, entonces nosotros lo único que vamos a hacer es corroborar los justos juicios de Dios. de Dios. Y en Hebreos la por Biblia eso dice, juzgamos con él. en Hebreos la Biblia dice que Dios no es injusto para olvidarse la obra de amor que estamos haciendo por los santos. Entonces, en respuesta a lo que preguntabas, es, en mi opinión, lo que está juzgando somos nosotros, la iglesia del Nuevo Testamento que resucitó en el rapto. ¿Y a quiénes? A los mártires y a los creyentes del Antiguo Testamento que en ese momento van a ser premiados también por su fe, Okay. ¿verdad? En ese sentido. Y entonces por eso que Juan va en la segunda porción del versículo 4, dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, que son las personas que durante la gran tribulación se van a salvar y no recibieron, la única manera va a ser no recibiendo la marca, no adorando obviamente al anticristo, y ni en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que acá, una vez más, el periodo de tiempo de eso, y ahora juzgaron y también vivieron y reinaron. El versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y ya hablamos bastante acerca de la primera resurrección, así que no vamos a pasar mucho tiempo más hablando sobre eso. Pero quiero hacer una pregunta que nos hicieron acá en Facebook, y entonces se las hago. Marta nos pregunta, ¿qué pasa con los que nacen dentro del milenio y mueren dentro del milenio? ¿Ellos no sabrán qué es el pecado? No, ellos son tan pecadores como tú y yo en este momento. Porque recuerden, Sergito hablaba de que va a haber gente que va a nacer
Cuando tú naces, el pecado entró por un hombre, es Adán. Entonces, está en ti ya el pecado. Entonces, esa persona que está hablando, que nació y murió durante el milenio, claro, es un caso hipotético. La Biblia no dice que va a haber muertos durante el milenio. Es un caso hipotético. Vamos a suponer que eso ocurra. Quizás la gente viva como los tiempos de Adán y Eva. Claro. Por eso, una vez más, la Biblia no dice que va a haber muertos en el milenio. Porque estamos hablando que estos 1000 años va a también ser, no va a ser en este planeta Tierra, se puede decir, va a ser en va a ser en el planeta Tierra, pero va a ser diferente en cuanto a ahora, cómo está compuesto. Restaurado. Sí, ahora, esa persona que nació y murió durante el milenio, hipotéticamente, tiene una naturaleza pecaminosa. Tiene que arrepentirse de su pecado y tiene que confesar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Es verdad lo que dice Sergito, de que el diablo no va a estar allí para tenderle el lazo, para estorbarlo, para tentarlo, pero él no necesita el diablo para pecar. Él ya es pecador porque tiene una naturaleza pecaminosa. Y va a pecar de todos modos. ¿Cómo? Fácil. Ve a una mujer. No va a cometer adulterio porque va a haber reyes y sacerdotes al lado. Pero también Jesús va a estar liderando, no como cuando vino la primera vez, viene con la vara. Claro, ahora. una vez más, pero va a pecar. Sí. Porque, claro que Jesús sabe lo que está pensando. Ahora, no sé si nosotros vamos a tener la capacidad de saber lo que la gente está pensando. Estamos en un cuerpo diferente. Pero... No creo, pero sí vamos a estar ahí, poder movernos de un lado para otro. Y claro, entonces mi punto una vez más es que esa persona que nació y murió en el milenio tiene que hacer exactamente lo que tú y yo hicimos para salvarnos. Y me imagino que muchos lo van a hacer. Claro, porque la Biblia dice que no todos van a ser destruidos cuando Satanás sea soltado. Son muchos los que van a perder, pero no todos. Sí. Y bueno, el versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y vamos a hacer una canción y volvemos para este versículo y el 7 y 8. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy, necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad, revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad, revísteme. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy, necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad,
santidad. Puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad. Revísteme. Amén. El versículo 6 una vez más dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y así que hemos hablado de esto, pero Sergio, a lo mejor nos puedes aclarar quiénes son estos bienaventurados. Bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera Bueno, nosotros que resurrección. reinaremos con Cristo 1000 años. Nosotros que somos parte de la primera resurrección. Al principio hablamos acerca de la primera resurrección, decíamos Jesús fue el primero en ser el primero. Nosotros vamos a ser parte de esta primera resurrección. Los que no reciban la marca durante la gran tribulación también. Son estos bienaventurados que van a ser parte de la primera resurrección. Mira lo que dice Pablo en Colosenses 3. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. 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 Quisiera añadir cuando dice bienaventurados y santos. La palabra santo es una palabra que implica estar apartado. Y es de suma importancia que entiendas esto. Si estás escuchándonos y no te has arrepentido de todos tus pecados y has invitado a Jesús a ser Señor de tu vida. Cuando hablamos de santos, no estamos pensando en la idea de tener una aureola y que se nos ponga en una vitrina o en una imagen para que se nos pongan veladoras, etcétera, etcétera. No es la idea de santidad cuando hablamos de santos. El hecho de que somos santos quiere decir que estamos apartados. ¿Y apartados de qué es la pregunta en este caso? Apartados de la muerte segunda, que más adelante el libro de Apocalipsis describe como el lago de fuego y azufre, donde va a estar Satanás, sus ángeles, el anticristo y el falso profeta, y todos aquellos que no se hayan inscritos en el libro de la vida. Entonces quiero poner esto en tu corazón nada más. Necesitas santificarte, necesitas ser santo, necesitas apartarte. ¿Cómo lo hago? Tienes que reconocer que eres pecador y que la paga del pecado es muerte. Implica terminar en el infierno, haciéndole compañía a Satanás. Está en la Biblia. Y necesitas arrepentir de tus pecados, necesitas reconocer que Jesús pagó por tus pecados en la cruz y poner tu fe en ello, como cuando estás en un avión y tienes un paracaídas en ti y te avientas. Espero que confíes en ese paracaídas mucho, porque eventualmente lo vas a tener que usar. Y esa misma confianza que tienes en el paracaídas que traes puesto cuando te avientas de un avión a una altura increíble, ¿verdad? Es la misma confianza que debes tener de que Cristo Jesús pagó por tus pecados en la cruz. El reconocer tu pecado y arrepentirte y creer en Cristo Jesús te va a santificar. En otras palabras, si tú haces eso, te va a apartar. ¿Apartar de qué? De la condenación eterna. Y en este momento, Sergito, Leo y yo somos santos. Y no es porque no practiquemos el pecado,
Si decimos que no hay pecado en nosotros, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero tenemos un abogado delante del Padre que intercede por nosotros día y noche, es Cristo Jesús. Y como les decía hace rato, yo no necesito al diablo para pecar. Yo soy un pecador y cuando peco contra Dios tengo que hincarme y arrepentirme y pedirle perdón para que la sangre de Cristo, que es suficiente y que Él derramó en la cruz, me limpie de todo pecado y yo pueda mantener la santidad en la cual y estoy participando por decisión personal. Y es algo que he decidido hacer personalmente. Yo no quiero estar en el infierno. Yo no quiero vivir en un lugar de tormento para siempre. Sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Si tú no te apartas de la práctica del pecado, si no te apartas de esa vida de pecado que todos tenemos, vas a terminar en el infierno. Y cuando dice ahí la Biblia, bienaventurados y santos los que participan en la primera resurrección, está hablando, como dice Sergito, de aquellos que creen en Cristo Jesús. Nosotros, la iglesia. Y los que en la tribulación estén dispuestos a quitarse la vida por Dios. Y todos los que creyeron en Cristo por fe en el Antiguo Testamento. Nosotros vemos atrás, pero ellos miraban hacia frente. Y dice la Biblia, bienaventurados y santos, quiere decir que estamos apartados de lo que viene después, que está en el mismo capítulo 20 de Apocalipsis. El juicio del Padre en el trono blanco. Entonces, mi invitación para ti es que consideres estas cosas. Esto no es para... Perdóname que te interrumpas. Hay gente que nos está viendo que todavía no han hecho su confesión de fe, no han hecho esa oración, y hay otros que lo han hecho y se han alejado un poquito del Señor. Y ahora están viendo aquí, y estoy seguro que el Espíritu les está golpeando el pecho y diciéndole, hey, tienes que hacer la oración. ¿Por qué no los guías en la oración ahora mismo? Bueno, vamos a orar. Ahora, yo no creo en una fe de microwave. Voy a hacer una oración por ti, pero no quiere decir que al hacer esta oración, tú que nos estás escuchando, ya eres salvo. Voy a orar por ti, porque yo creo que debemos orar como Sergito. Yo tengo el corazón de Sergio también, que debemos orar para la conversión de la gente, pero voy a orar por ti para que Dios en verdad te muestre que eres un pecador. Para que Dios en verdad te muestre que necesitas arrepentirte. Para que Dios en verdad te muestre que Él es. Y que viene un juicio sobre esta tierra. Y que un día, te arrepientas o no te arrepientas, aceptes o no al Señor, vas a ver el reino de los 1000 años. Y vas a estar de pie un día delante de Dios. Y te estoy diciendo esto porque te quiero y te amo. Lo último que quiero es que termines en el infierno. Así es que vamos a orar. Y es probable que haya 1, 2 o 3 o 4 que ya han estado contemplando la idea de arrepentirse y entregarse a Dios. Y esta oración puede causar que en este momento realmente recibas la salvación. Pero una vez más, esta oración no te va a salvar, sino que reconozcas tu pecado, te arrepientas y creas en que Cristo murió en la cruz por ti. Amén. Así es que vamos a orar. Y Padre bueno, quiero pedirte por toda la gente que nos está escuchando. Estoy seguro, Padre, que hay gente que ha estado escuchando este programa o han estado escuchando los mensajes del Pastor Sergio a través de Facebook o del Pastor Leo o de cualquier otra persona que ha estado proclamando el Evangelio de Cristo Jesús por este medio social. Estoy seguro, Padre, que 1 o 2 están ya a ese punto crítico de sus vidas donde están entendiendo su pecado y quieren arrepentirse, Padre, y quieren vivir una vida para ti, comprometidos y santificarse, Padre. Oro por esas personas en ese momento y hermano, hermana que estás allí escuchándome, ora por estas personas también con nosotros. Únete a esta oración. Y amigo, amiga, si tú eres esa persona que ya ha estado contemplando la idea de arrepentirse y entregarse y aceptar el sacrificio de Cristo para salvación, para perdón de pecados, por favor hazlo ya. Y dile, Padre, reconozco que soy un pecador, reconozco que soy una pecadora y quiero arrepentirme de todos mis pecados y no quiero practicar más el pecado, quiero vivir una vida para ti. Y yo creo y confío de que tu sacrificio en la cruz es suficiente. Amén. Y pagó por todos mis pecados. Y dile, Padre, ayúdame a confiar en ese sacrificio. Es mi vida. Es el paracaídas que yo necesito al salir del avión. Un día, esa salida del avión es tu muerte física. Se ha establecido para el hombre que muere una sola vez y después de esto el juicio.
Sí, Padre. Así es que por favor, Padre, escucha esas oraciones de gente que está sinceramente arrepintiéndose, que está sinceramente reconociendo el sacrificio de Cristo y quieren entregarse por completo a ti. Padre, por favor, escucha esas oraciones. Sí, sí. Pero Padre, te pido por aquellos que están escuchando también, que no están haciendo la oración, que no tienen ninguna consideración por Dios, que no creen en el juicio final, que no creen en Dios, que no creen que son pecadores, creen que son buenas personas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, convéncelos de pecado. Amén. Y dale la oportunidad de arrepentirse, Dios. Y hoy estamos aquí orando por ellos. Y no va a haber ninguna excusa en el futuro cuando estén delante de ti, Padre, para decir: nadie me dijo, nadie oró por mí, nadie estaba intercediendo por mí, nadie me habló de Dios. Padre, hoy es el día Amén. que está marcado en la historia y delante de ti, Padre, que hicimos la oración por ellos pidiéndoles que se arrepientan. Y Padre, te doy gracias por todos nosotros que reconocemos nuestro pecado y nos hemos arrepentido y estamos confiando en la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, porque somos bienaventurados y santos y no vamos a participar de la segunda muerte, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Padre, gracias y nos gozamos por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Amén. Wow. Así que Bueno, también, si hiciste esta oración y sabes, te diste cuenta que el Señor sí te verdaderamente ha tocado tu corazón, hiciste esta oración con toda tu convicción y con los deseos de tu corazón, te recomendamos que ahora que la iglesia regrese y podamos nuevamente congregarnos, ahí donde estás, en tu ciudad, en tu país, busca una iglesia donde enseñen la palabra de Dios. Congrégate. Es muy importante. Amén. amén, amén. Y bueno, las escrituras hablan de dos muertes. Acá el versículo 6 menciona la segunda muerte. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y si has hecho la oración, si has decidido entregar tu vida al Señor Jesús, si has depositado tu fe en el Señor, vos sos uno de estos bienaventurados, doblemente bendecido. Tú eres uno de estos, tú eres este santo que menciona aquí el versículo 6. Y también eres el que no va a sufrir esta segunda muerte. Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. La primera muerte es esta muerte física, ¿no?, en nuestro cuerpo. La segunda muerte es la muerte espiritual, es la separación eterna con el Señor. Y sabemos, más adelante lo va a mencionar. Bueno, vamos a terminar hoy sabiendo el destino final del diablo, pero ese mismo destino es también es la segunda muerte para aquellos que no depositen también, que ese es el lugar en el lago de fuego. Y dice, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Así que eres bienaventurado, eres santo, la segunda muerte no tiene potestad sobre ti. ¡Qué tremendas y promesas! Vas a reinar como sacerdote de Dios y Cristo y vas a reinar durante estos 1000 años. No creo que hay mejores noticias que estas, ¿no? Wow. Eso es mejor que sacarse la lotería. Sí, mucho mejor, mucho mejor. Versículos 7 y 8 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y entonces Satanás es atado al principio de este capítulo, es desatado aquí en el versículo 8. Se le va a dar potestad después de 1000 años de salir y de engañar. Ya hablamos a quiénes va a engañar Satanás. No va a ser a nosotros, no va a ser a los bienaventurados, no va a ser a los santos. Va a engañar y va a reunir, dice a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales será como la arena del mar. Eso también me impresiona. Me impresionan en cuanto a números y cantidades,
voy a hacer 2 números en el libro de Apocalipsis. Uno es la cantidad de personas que se van a salvar durante la gran tribulación. Estoy hablando de mí, a mí me sorprende ver que tanto, porque una multitud, y aquí también me sorprende cuántas personas también, que es como la arena del mar, que van a ser engañados por el enemigo después de estar 1000 años. ¿Y cuántas veces se va a multiplicar en 1000 años? La gente. Ahora, algo interesante allí, hermano, es de que hoy en nuestros días, escuchas a gente decir que van a creer en Dios si Dios se les aparece. Andan buscando un milagro físico, natural, para decir yo creo. Sí. Otros dicen, ¿verdad? Si Jesús mismo no viene y me dice, entonces voy a creer. Ahora, imagínate en el milenio. Jesús personalmente va a estar allí. Ahora, no creo que en el milenio se borre la historia de la humanidad. Imagínate en el milenio. Jesús está entre nosotros. Año tras año estamos yendo a Jerusalén a celebrar las fiestas con Jesús. Estás viendo gente que tiene un cuerpo diferente al tuyo. ¿Estás conmigo? Sí. Más bien, sí. O sea, y dice la Biblia, no dice la Biblia que son 5 los que se van a perder. Dice como la arena del mar. O sea, eso nos enseña la dureza del corazón del hombre. Deja de estarte engañando. Si Jesús se te aparece personalmente, no te vas a convertir necesariamente. ¿Cómo crees? O sea, es en realidad una decisión personal que, bueno, no sé si lamentablemente, pero Dios nos dio libertad para escoger. Amen. Y va a haber gente ¿Y esa viendo gente? a Jesús mismo, Sí. viendo a Jesús mismo en persona, vivito y coleando, como dice por ahí, y no va a creer. Y, Uno no se puede creer. O sea, a veces, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces uno es tentado, no sé si uno es tentado, pero a veces uno ve por ahí iglesias o movimientos donde los milagros, las señales son como increíbles y hay cientos y miles de personas siguiendo esos movimientos por las señales y por los milagros. Y uno a veces es tentado a decir, bueno, tal vez yo tengo que hacer algo así, tal vez si yo empiezo a tirar gente al piso, tal vez yo tengo que hacer algo también extraordinario para que más personas vengan a los pies del Señor. Pero creo que esto lo estamos viendo también en el libro de Éxodo con Faraón y las señales que Dios hace, las plagas, que los milagros o las señales en sí no tienen la capacidad de cambiar el corazón de las personas. No. Sí son evidencias, porque el Señor Jesús sí dijo, ustedes vayan y prediquen y estas señales los van a seguir a ustedes. O sea, yo siempre creo que lo aprendí de algunos de ustedes, lo tengo que haber aprendido, que las señales vienen detrás de nosotros. Sí. No tenemos que ir detrás de ellas, sino que las señales van a naturalmente ocurrir y vienen detrás de nosotros. Y creo que esta es la postura más correcta para que no se intercambie y pensemos que muchas personas tal vez han depositado su fe y no han depositado su fe y su confianza, sino que más bien están ahí por un milagro, por una señal, como vieron miles que cuando se repartieron los panes y los peces, ¿no? Lo querían hacer rey, eran miles, pero de repente no hay nadie después, ¿no? Claro, y es interesante cuando hablas de señales y milagros, y dice la Biblia ahí que cae fuego del cielo. Y me hace pensar en Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. Entran los ángeles, ustedes saben la historia, y a través de una serie de eventos, la gente de la ciudad quería conocerlos, ¿verdad? Tener relaciones con ellos. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Un milagro. Quedaron ciegos. ¿Y qué pasó? ¿Se espantaron? No. ¿Se echaron a correr? ¿Qué dice la Biblia que siguieron haciendo? A tientas seguían buscando hacer lo que ellos querían hacer. Entonces, realmente yo no pondría mi fe en los milagros y en las señales.
Ahora, creo en Dios. Aunque recuerdan que pasó en el capítulo 4, en Hechos capítulo 4, cuando soltaron a Pedro y a Juan y les dijeron que no hablaran más del Señor y ¿qué hicieron? Oraron, le pidieron poder y milagros para que la gente crea. O sea, no necesariamente los milagros porque los vemos, simplemente el milagro en nuestras vidas y nuestros familiares que han visto que algunos de nosotros éramos, bueno, no yo, pero drogadictos, yo tampoco. drogadictos, delincuentes y qué sé yo, cuántas cosas, y de repente acá hay algunos también. Dios nos cambió y que es un milagro tremendo. Sí, y esto no es no quiero que piensen, o sea, creemos en los milagros, Dios sigue haciendo milagros hoy, las señales son, como decía anteriormente, las señales vienen detrás, naturalmente van a surgir de nosotros como iglesia y movimiento, creemos en los milagros, Dios está vivo, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y claro, es en cierta manera el punto que quería hacer, ¿no? Creemos en los milagros, creemos en un Dios que puede hacer milagros, sigue orando, pidiendo tu milagro. Pero como decías, Leo, nosotros no debemos perseguir los milagros, sino los milagros vienen detrás de ti. Ahora, el milagro, en mi opinión, debe llevarte al razonamiento. Cuando Pedro está lidiando con ese paralítico allí, no tengo plata ni oro, sino lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Entonces, olvídate del milagro. Bueno, qué bueno que se levantó, ¿no? 40 años ahí, olvídate. Yo también hubiera salido brincando por todos lados. Sí. Pero olvídate del milagro. O sea, hay que razonar detrás de esto. Y yo creo que esa es la mejor manera de alcanzar una verdadera fe, cuando razonas. ¿Por qué ocurrió este milagro? ¿Por qué Sergio no es la persona que era antes? ¿Qué pasó? Esto es un milagro, ¿verdad? Solo la transformación de una vida no necesita haber vicios, pero la actitud, el modo, y también puedo decirlo de mí, ¿no? ¿Cómo es posible que hay un milagro, pero hay que razonar? ¿Qué causó esto? Y es, para mí, el hecho de que no debo basar mi fe en el milagro, sino el razonamiento detrás de eso. Fue un acto sobrenatural. Y si hay un acto sobrenatural, hay un sobrenatural. Y es Dios. Pero no toda la gente piensa así. No, debería Claro. Ojalá razonaran de esa manera. Bueno, pero ¿no? esa es la intención, incluso ahora pensando, esa es una de las que Dios muestra las señales como una manera o evidencia de que lo podamos ver a Él. El problema es que el ser humano tiende a veces a ver a las personas, o a un movimiento, o a esto, o voy a seguir a fulano y nos olvidamos de seguir a Dios, ¿no? Así que bueno, volvamos para ir terminando el texto. Sí, ya la hora. Versículo 9 y 10 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que, para redondear, el enemigo va a salir a engañar a las naciones, va a reunirlos de Gog, de Magog, los va a reunir para una batalla, van a subir a la anchura de la tierra, van a rodear el campamento de los santos, nuestro campamento, a la ciudad amada. ¿Y qué va a suceder? Dice que esto veo que cada vez que hay una guerra después de la segunda venida, ¿no? El Señor viene con poder, están todos reunidos para hacer guerra, nosotros venimos con Él, pero somos simples espectadores, ¿no? Dice interesante, vamos a ser participantes de las dos intervenciones del Señor, del rapto y del regreso del Señor. Y también del juicio espectadores. Y también del juicio de las naciones cuando Él pise la tierra y al final de los 1000 años. Ajá. Estamos presentes, pero somos espectadores. Y acá yo me imagino, yo voy a estar ahí, o sea, lo que va a suceder, el enemigo desatado, engaña, seguramente me voy a sorprender porque la multitud, como me sorprende ahora que lo leo, cuando lo vea creo que van a ser capaces de rodear la cantidad que son, porque van a rodear la ciudad.
y tal vez algunos van a estar con un poquito de miedo, decir, uy, ¿y ahora qué pasa? Pero no nosotros, porque ya sabemos qué va a suceder. Va a caer fuego del cielo, descendió del cielo y los consumió a todos. Y el diablo que los engañaba, ahora sí, finalmente fue lanzado en el lago, ¿no? Gehenna, sí. al lago de fuego y azufre, donde ya estaban ahí la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Claro. Y esto, para que una vez más reflexionemos, el infierno es un lugar de tormento. El lago de fuego es un lugar de tormento. Y cuando estamos hablando de tormento, no es 2, 3 años, es por los siglos de los siglos de los siglos. Tienes que escoger hoy dónde quieres pasar tu eternidad. La Biblia dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Si tú estás buscando, como decimos aquí en Estados Unidos, the pursuit of happiness, el alcanzar la felicidad y el gozo, quiero bajarte de tu nube, hermano querido, nunca lo vas a encontrar aquí en la tierra. Es en la presencia de Dios, y en la presencia de Dios es cuando estemos con Él en la eternidad. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo, pero en lo contrario, en el infierno es un lugar de tormento. Ahora, si tú crees que el infierno es un lugar donde Satanás tiene un trono y hay un montón de angelitos con tenedores gigantes, has visto muchas caricaturas de la Pantera Rosa. No es así. Los primeros que van a terminar allí es el anticristo y el falso profeta, después viene el Satanás, y después vienen todos aquellos Que lo siguieron. que no Aceptaron a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y esa es la mala noticia que tengo para ti. Si tú te mueres sin Cristo Jesús, vas a terminar haciéndole compañía al diablo. No es mi deseo, no es el deseo de Dios. Dios quiere que tú estés con Él, pero si tú le das la espalda, como dice Romanos 1, Él te va a entregar a tus deseos. Por lo tanto, checa tu corazón, razona conmigo por un momento, por favor. No te conviene excluir a Dios de tu vida, porque si tú lo haces en esta vida, Él te va a excluir de su vida en la eternidad. No te conviene, hermano. Amén. Por favor, escríbele a Sergito, él puede explicarte más. Él está en esta iglesia para servirte, para ministrarte, para enseñarte. Y aquí se enseña una buena doctrina y necesitas asistir a una iglesia donde se enseñe la sana doctrina. Es un buen consejo que te quiero dar porque lo necesitamos todos. Sí, te animo a que leas el resto del capítulo. Por un tema de tiempo no lo vamos a ver ahora, pero lo vamos a dejar pendiente tal vez para el viernes que viene. Y después lo que vamos a hacer... El viernes que viene dijiste... sí, he dicho muchas cosas, iba a empezar las iglesias, después pensé, no, mejor voy a empezar el libro de Apocalipsis desde el principio, con todos, así que la semana que viene vamos y eventualmente vamos a volver otra vez aquí, pero lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a estudiar el libro de Apocalipsis verso por verso a verso del principio con el panel, así que vamos a hacer las 7 iglesias eventualmente, pero antes de las 7 iglesias vamos a ver el capítulo 1. Vamos a hacer una introducción, vamos a hacer el capítulo 1 y después vamos a llegar a las iglesias. La semana que viene vamos a seguir invitando a pastores para que sean parte del panel y vamos a ir a través del libro de Apocalipsis. Yo vengo si hay asado y chinchulines. Así que si no, ni me invitas. Estamos endeudados, así que vamos a seguir invitando a Gerson. Hemos invitado también a Sergio Perelli y vamos a invitar a algunos más para que nos acompañen y vamos a ir a través de... ¿El viernes que viene Perelli? El viernes que... No, habíamos quedado que cuando empecemos con las iglesias iba a venir Perelli, pero si se anima podemos hacer la introducción. Sergio, si nos estás viendo, si no, nos ves más tarde, ya sabes lo que está pasando. Igual tenemos a otros para invitar y tenemos personas acá que ya están listos para asumir a la introducción de Apocalipsis y al primer capítulo de Apocalipsis. Pero quería terminar
en esta noche le hemos hablado de este milenio y estos 1000 años que van a ocurrir más adelante, y dimos la oportunidad a que te arrepientas, que deposites tu fe y tu confianza en el Señor Jesús. Y así, a mí me gusta siempre dejarles saber a las personas, especialmente al final del día, antes de irte a dormir. Muchas veces uno tiene un tiempito entre que cierra los ojos y se queda dormido. Por ahí depende de qué tan cansados estés. Pero tal vez ese sea un buen tiempo para pensar en lo que has escuchado en esta noche. Y más de lo que has escuchado de aquí en esta noche, tal vez es un buen momento para estar a solas con Dios. Y pensar estas cosas que son tan reales, este Dios que es tan real, que es tan poderoso, que en un momento en la historia de la humanidad decidió dejar el cielo, venir aquí a la tierra y morir en la cruz por ti y por mí, para que no experimentes la segunda muerte, para que no experimentes el lago de fuego. Y entonces te invito a que esta noche hagas las paces con tu Creador, hagas las paces con Dios. Y vamos a orar. Y Antes de orar, Gerson, ¿por qué no das la información de la semilla? ¿Dónde están los horarios? Bueno, nosotros estamos en la ciudad de Santana, 1916 Cypress, Santana, California, 92707. Ahorita tenemos servicios virtuales nada más. Miércoles 7:30 estamos en el libro de Ezequiel, y domingo 10 de la mañana estamos por terminar Santiago. De manera normal, pues estamos miércoles a las 7, domingos a las 9 y domingos a las 11 también. Y virtualmente por intermedio de Facebook en La Semilla Church. Sí. Y Facebook / La Semilla Church. Lo pueden buscar ahí por Facebook. Y bueno, igual lo van a estar viendo, Dios mediante, más seguido. Depende de cuántos chinchulines y podamos conseguir.